Vamos por favor a Hebreos capítulo 1. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de sermones en la carta a los Hebreos. Y hoy entonces daremos continuidad a la misma. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos, pero solo nos vamos a enfocar en la segunda parte del versículo 2 y en el versículo 3. Escuchemos atentamente lo que Dios dice en su palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí entonces la lectura para hoy. Como ya les mencionaba, estamos en esta nueva serie que hemos titulado La excelencia de Cristo. Y vimos, el domingo pasado, cómo el autor, en el comienzo de su carta, exalta a Cristo Jesús. Lo presenta directamente, lo presenta sin rodeos, sin prefacio alguno. Va, como diríamos coloquialmente, directo al grano, directo a Cristo, directo al Señor. Y vimos también que Dios se reveló antes, es decir, en el Antiguo Testamento, muchas veces y de muchas maneras. Pero en el presente, es decir, en los postreros días, Él se ha revelado definitivamente en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dijimos, no debemos esperar, no debemos anhelar nuevas revelaciones. Pero mencionamos también que el prólogo de esta carta, es decir, estos primeros 3 versículos, aunque es muy breve, nos presenta una de las declaraciones más profundas acerca de la excelencia de Cristo Jesús. El autor, en pocas palabras, nos muestra cómo Cristo, el Hijo de Dios, cumple los 3 oficios mediadores de rey, profeta y sacerdote. Si nosotros miramos atentamente el texto que acabamos de leer, veremos que en primer lugar Cristo es rey sobre todo. Rey sobre todo. En segundo lugar, vimos allí que Cristo es el profeta definitivo, el profeta final. En tercer lugar, vemos que Cristo es el sacerdote perfecto. Estas son las 3 cosas entonces que yo quiero destacar para ustedes en esta mañana. Cristo el Rey sobre todo, Cristo el profeta definitivo y Cristo el sacerdote perfecto. Y con eso presente, entonces nuestro tema para hoy es el siguiente: el excelente Cristo, Rey, profeta y sacerdote. Vamos entonces con lo primero, Cristo, Rey, sobre todo. El autor de la carta, luego de describir, ¿verdad?, esta unidad que existe entre la revelación de la antigua dispensación y la nueva, y de destacar la plenitud que tenemos en la revelación en Cristo, dice que el Padre constituyó, el Padre designó a Cristo, es decir, al Hijo, heredero de todo. Y también nos dice más adelante que fue por medio del Hijo que hizo el universo. Entonces fíjense, el Hijo, por ser Dios, es Señor sobre todas las cosas. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que el Padre, quien exaltó hasta lo sumo a su Hijo, quien lo exaltó, ¿verdad?, hasta lo sumo en su calidad de Mesías, lo constituyó heredero de todo. Y el término heredero, como me imagino que todos ustedes saben, se refiere a aquella persona que recibe una herencia. Aquí tenemos entonces un punto importante que necesitamos mencionar.
Cristo Jesús es cabeza de todas las cosas, ciertamente en su calidad de soberano universal. Él es el Rey del universo. Pero Cristo reina de manera particular, de manera especial, sobre su iglesia como el Rey Redentor. Y es por eso que necesitamos distinguir entre el reino natural o esencial de Cristo y su reinado económico o su reinado como un mediador. Y estos dos aspectos entonces del reinado de Cristo, el reinado esencial o natural y el reinado mediador, ciertamente son inseparables, pero tampoco deben confundirse. En su reinado esencial, Cristo gobierna sobre todas las criaturas, sobre todas las cosas, en gloria y majestad, como el Logos divino, como el Verbo de Dios. Cristo reina por igual sobre todas las cosas a través del decreto de la providencia. Entonces, ninguna criatura está más o menos sujeta al reinado esencial de Cristo. ¿Por qué? Porque su reinado, ¿verdad?, esencial está vinculado, está ligado con el hecho de que Él es Dios, con el hecho de que Él es el Señor. Pero su reinado mediador, es decir, Cristo como el Rey de la Iglesia, no solo como el Dios eterno, sino como Rey de la Iglesia, lo hace en virtud de ser el Dios hombre, aquel que se encarnó y aquel que murió por los pecados de su pueblo. El reinado de Cristo sobre la Iglesia, si bien siempre está guiado este reinado por la providencia, se fundamenta más específicamente no en el decreto de la providencia, sino en el decreto de la elección. Por este reinado, entonces, Cristo ejerce un dominio peculiar, un dominio especial, este dominio del Rey mediador, que pertenece ciertamente a la economía de la gracia. Ahora el texto nos dice que Dios entonces constituyó al Hijo heredero de todo. La pregunta es, ¿qué fue lo que heredó el Hijo? La respuesta del texto es todo. Todo. Y todo significa exactamente eso, todo. Es decir, no hay nada que no esté bajo el reinado de Cristo, todo sin excepción. El famoso puritano John Owen señala que el término heredero implica lo menos tres cosas. La primera de ellas es el título, Señor. El título, Señor. El heredero es Señor, es dueño de la herencia que recibe. La segunda cosa es posesión, es decir, Cristo se convirtió en el poseedor de aquello que le fue concedido por el Padre. En tercer lugar, este título y esta posesión le fueron, como dice el texto, conferidos, otorgados a Cristo por el Padre. Fíjense que esto último es mencionado en otros lugares de las Escrituras. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5, nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ahí ciertamente está apuntando a ¿qué? A su dominio esencial, a su reinado esencial, natural. Él es Señor, Él es Dios sobre todas las cosas. También Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 27, nos dice que Dios ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo. Es decir, ese es su reinado como un mediador. Ahora bien, el autor de Hebreos también señala que por medio del Hijo, Dios hizo el universo. Es decir, Cristo no es solo Señor por derecho hereditario, sino que también Él es Señor por ser el creador de todas las cosas. De hecho, Pablo en Colosenses 1:16 nos dice que en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En consecuencia, el autor de Hebreos nos dice que el propósito eterno del Padre en la creación era que su Hijo
fuera exaltado y recibiera todas las cosas como el Rey Redentor. Ahora, como ya mencionamos, el Hijo es Señor, el Hijo es Rey, por el simple hecho de ser Dios. Él creó el universo, por tanto el universo le pertenece. Ahora, esta afirmación del autor de Hebreos es muy importante si nosotros pensamos en los primeros destinatarios de esta carta. Estos judeos cristianos, conversábamos el domingo pasado, quienes recibieron por primera vez la carta, se veían tentados a abdicar, se veían tentados a renunciar del cristianismo debido a la persecución que estaban enfrentando. Pero ¿qué les dice aquí el autor? Les dice, recuerden que Jesús cumple, que Jesús reúne en sí mismo todo lo que el oficio del rey significó para Israel en el pasado. Él es el verdadero rey, Él es el Señor de todo, nada está fuera de su dominio, todo le pertenece a Cristo Jesús. El mundo, todo lo que en Él hay, está bajo el reinado de Cristo. Y fíjense que esa era una verdad consoladora que ellos necesitaban hoy. En medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los desafíos que ellos estaban experimentando, necesitaban recordar que Cristo es Rey, que Cristo reina, que Cristo jamás ha abdicado del trono. Y nosotros, como cristianos hoy, también debemos recibir esa verdad. Queridos, Jesús es Rey sobre la iglesia, sobre el pueblo del Señor, pero también es Rey sobre todo el mundo. Cristo verdaderamente reina. Y así como en la época de David y de todos los reyes de Israel, los israelitas se sometían a la autoridad del rey, obedecían a los mandamientos, a las instrucciones, a las leyes del rey, nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del reino de Dios, debemos someternos también a Cristo Rey. Debemos someternos a Cristo nuestro Rey. Jesús fue constituido, fue designado heredero de todas las cosas, cosas que Él había creado en el principio. Y por eso nosotros, como miembros de su reino, como miembros de su iglesia, como miembros del pacto, debemos también someternos a Jesús, el Rey. Mira el mundo. Piensa en cómo todo parece estar en contra de la iglesia de Cristo. Leyes, filosofías, ideologías, tendencias, modas, todo va en contra del reino de Cristo. Pero ¿qué nos dice el autor de la carta a los Hebreos? Recuerden, Cristo es Rey. Cristo es Rey. Él reina sobre todo. Todo está bajo sus pies. Él es el Rey. Ese es el reinado de Cristo sobre la iglesia. No es una mera subcategoría de su soberanía sobre todas las cosas. Como si Cristo fuera el rey de la iglesia simplemente porque Él es rey sobre todas las cosas. Si ustedes se fijan, en realidad, el reinado esencial de Cristo existe para el avance de su reinado mediador, y no al revés. De hecho, si ustedes después quieren buscar, revisen ahí el Catecismo Mayor, la respuesta a la pregunta 191. Ahí les va a traer mayor claridad. Cristo ha sido entonces constituido cabeza, como dice Efesios 1:22, sobre todas las cosas para la iglesia, dice. Es decir, todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Cristo para el bienestar, para el triunfo, para la victoria de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Si bien es cierto, nuestro Señor no está sentado en un trono terrenal, Él ciertamente reina. Él está sentado, como dice el verso 3, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, si creemos en Cristo como nuestro Rey, debemos obedecerle por la fe y consolarnos en medio de nuestras pruebas, sabiendo que pronto vendrá nuevamente ¿a qué? A consumar su reino, destruyendo a todos sus enemigos.
Recuerda entonces, querido creyente, las gloriosas palabras del apóstol Pablo en Filipenses. Dios lo exaltó hasta el sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Él es Rey sobre todo. Pero nuestro texto también dice que Cristo es el profeta definitivo. El profeta definitivo. En términos bíblicos, un profeta era aquella persona que traía un mensaje de Dios para el pueblo. El profeta era un medio de revelación. A través del profeta, el Señor daba a conocer su persona, daba a conocer su palabra a su pueblo. Y de hecho, aquí nuestro texto nos dice que el Hijo, es decir, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, Cristo revela a Dios perfectamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y esta expresión, el resplandor de su gloria, ¿qué nos dice? Nos dice que el Hijo es la revelación de la gloria de Dios. Por lo tanto, si quieres ver, si quieres conocer la gloria de Dios, ¿qué te dice la Escritura? Mira al Hijo, mira al Hijo. Recuerden, los reyes humanos, cuando quieren dar a conocer o promover su gloria, a menudo, ¿qué hacen? Mandan a construir un monumento grande, excelso. Bueno, ¿qué nos dice el autor de la carta de los Hebreos? Si quieres ver la gloria de Dios, mira a Jesús. Mira a Jesús. De hecho, Jesús le dijo eso a sus discípulos. Después de informarles, ¿verdad?, que los dejaría, Felipe le pidió: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que Jesús le respondió: tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Entonces el autor de Hebreos se refiere aquí a la esencia del Hijo, a su propia naturaleza. Y la gloria de Dios, como ya lo hemos mencionado más de alguna vez, es la belleza de sus perfecciones. Son sus excelencias, es su pureza moral, es el resplandor, el brillo de los atributos divinos. Esta palabra es traducida en nuestras Biblias como resplandor. Es usada solo aquí en el Nuevo Testamento. Y puede ser traducida como refulgencia, puede ser traducida como brillo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto aquí? El Hijo, Cristo, refleja el brillo, el resplandor de Dios. Él es el resplandor de esta luz original de Dios. Entonces, la expresión que destaca, obviamente, la relación entre el Padre y el Hijo. El lenguaje aquí utilizado por el autor de la carta de los Hebreos enfatiza la unidad del Hijo con el Padre. Y en concordancia, por ejemplo, con lo que hallamos en el credo niceno, Jesús es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Para ponerlo en otros términos, el puritano William Crouch, él dijo lo siguiente: el Hijo no es en absoluto inferior al Padre, sino su igual en todo. Él era el resplandor de su Padre. Sí, también el resplandor de la gloria de su Padre. Toda excelencia que había en el Padre, la misma estaba también en el Hijo, y de la manera más translúcida. La gloria revela la excelencia, el resplandor de la gloria, la excelencia de la excelencia. Ahora, Hebreos también nos dice
El Hijo es la expresión exacta de la naturaleza o de la sustancia del Padre. En otras palabras, nos está diciendo, como es el Padre, así es el Hijo. Y esta concordancia, esta semejanza entre el Padre y el Hijo es fundamental, es esencial. ¿Por qué? Porque lo que el Padre es, lo que el Padre hace, lo que el Padre tiene, eso es, hace y tiene el Hijo. De lo contrario, el Padre, como Padre, no podría ser representado exactamente por el Hijo. El Hijo que es el resplandor de la gloria del Padre. El Hijo, como dice el texto aquí, es la expresión exacta, o para traducirlo literalmente, es el carácter de la naturaleza de Dios. Y por esta razón, el Hijo es la manifestación de la naturaleza divina. John Murray, un teólogo presbiteriano, refiriéndose a la encarnación, señaló lo siguiente: lo infinito se volvió finito, lo eterno y supratemporal entró en el tiempo y quedó sujeto a sus condiciones. Lo inmutable se volvió mutable, lo invisible se volvió visible. El Creador se convirtió en lo creado, el sustentador de todo se volvió dependiente, el Todopoderoso se volvió débil. Entonces Hebreos nos presenta aquí a Jesús, al Hijo, Cristo, como el gran y último profeta que revela perfectamente a Dios. Eso nos ayuda también a entender la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fíjense, eso es importante. ¿Por qué? Porque la razón por la que estos judeos cristianos no debían volver al judaísmo, ellos estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Persecución los estaba llevando a abandonar la fe cristiana y volver a sus raíces, al judaísmo. Pero lo que nos dice aquí Hebreos es que no debían volver, no porque el Antiguo Testamento estuviera equivocado, no porque existiera un error en el Antiguo Testamento. Ya lo dijo, a través de una larga sucesión de profetas, Dios le había dado a su pueblo, ¿qué cosa? La revelación para la salvación. Pero ¿cuál era el mensaje central de esa revelación? Que un Salvador vendría. Y este Salvador que vendría sería el verdadero profeta, que no solamente señalaría, apuntaría a la salvación, sino que la llevaría a cabo, la realizaría, la consumaría. Por ejemplo, el profeta Isaías, él nos habló, ¿verdad?, de un niño que nacería, un niño que sería dado. Y este niño sería llamado Admirable Consejero, un título divino. También Isaías dijo sobre este niño que sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Por tanto, la única manera de ser un verdadero israelita era y es creer en el mensaje profético acerca del Mesías y recibir por la fe a aquel que fue prometido, quien es el cumplimiento de la antigua esperanza escatológica de Israel. Jesús entonces es el profeta definitivo y final. Toda la grandeza y majestad de Dios resplandece a través del Hijo. Nosotros recibimos el carácter, los dones, la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Pero lo que recibimos es a Dios mismo. A Dios mismo. Cristo, recuerda, es la luz de Dios que resplandece. Es la luz de Dios que brilla entre nosotros. El apóstol Juan lo dijo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos, vimos con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su gloria. La vimos como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Hijo nos muestra verdadera, plenamente el carácter,
sustancia de Dios. Y al ver cómo es el Hijo, vemos exactamente cómo es Dios. El verdadero y completo carácter de Dios se nos revela claramente en Cristo Jesús. Por eso Juan también dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por tanto, querido creyente y hermano, si has visto a Cristo por la fe, has visto a Dios. Cristo es la revelación plena, la revelación definitiva de Dios, como señala el teólogo por ahí. En la mente del autor de Hebreos, Jesucristo, el Hijo de Dios, es un profeta. El profeta más grande, final y definitivo, dado que es superior a profetas, a ángeles, a Moisés y a todos los demás posibles candidatos. Cristo es el profeta definitivo. Entonces hemos visto, Cristo es Rey sobre todo, Cristo es el profeta definitivo. Y en tercer lugar, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el sacerdote perfecto. Sacerdote perfecto. Si se fijan en la segunda parte del verso 3, leemos, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El texto nos dice que el Hijo ha provisto purificación de nuestros pecados. Y eso debido a que cumplió el oficio sacerdotal de manera perfecta. Cristo proporcionó entonces la purificación de los pecados y lo hizo real y eficazmente ante Dios para siempre. En el capítulo 10 de Hebreos, nosotros leemos, es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El antiguo sistema sacrificial dentro de Famtara, la purificación, si ustedes se acuerdan, siempre era externa, siempre era figurativa de lo verdadero, de lo real. Ahora, dice el autor de la carta a los Hebreos, la purificación de los pecados es real y es eficaz en Cristo mediante su muerte en la cruz. Cristo realizó esto entonces al ofrecerse como el Cordero, como el sacrificio expiatorio, como aquel que cubre los pecados. Él propició la ira de Dios al ofrecerse en nuestro lugar. El Hijo ha realizado su obra. La obra de expiación está completa. De hecho, el texto dice, cuando hubo hecho, ya lo completó, ya en definitivo, ya final. No hay nada más que añadir a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora pensemos en esto un instante. Pensemos en esto un instante. Esta es la obra del Hijo de Yahvé, uno con el Padre, infinito en majestad, el resplandor de la gloria de Dios. Esta es la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó. El Hijo sin pecado purificó nuestro pecado, incluso cuando aún no lo habíamos cometido. ¿Acaso no es eso maravilloso? ¿Y por qué el Hijo murió en la cruz? Bueno, para purificar nuestros pecados, para expiar la culpa, para aplacar la ira divina, para eliminar nuestra separación con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! ¡Qué amor vemos aquí en la obra de Cristo Jesús! Y cuando terminó su obra de purificación, el Hijo, nos dice el texto, se sentó en el lugar de mayor honor y poder en el universo, la diestra de Dios. De hecho, esto es cumplimiento al Salmo 110. Dice el Señor, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado a tus pies. Su obra de purificación de los pecados había concluido
su ofrenda había sido aceptada. Ahora entonces el Hijo es honrado por Dios Padre y reina, cuida y perdona con plena autoridad y poder divinos. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, después de que el sumo sacerdote terminaba su servicio en el día de la expiación, él se presentaba delante del Señor en señal de que había cumplido con su ministerio. Y aquí el autor entonces, la carta a los Hebreos, quiere que comprendamos que la misión del Hijo, nuestro gran sumo sacerdote, se ha cumplido. Su ministerio se ha cumplido. El Hijo se sentó a la diestra en su trono glorioso. La diestra es el lugar del poder. La majestad en las alturas se refiere a Dios Padre y a su entronización celestial. Entonces pensemos, el Hijo, antes humillado, ahora es exaltado hasta lo sumo. Cristo, como el Dios hombre, él recuperó la gloria original que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Y ahora gobierna con la gloria, la autoridad y el poder de Dios. El Hijo es nuestro Rey, que gobierna y reina sobre todo. El Hijo es nuestro profeta, la revelación definitiva de Dios para nosotros. El Hijo es nuestro sacerdote, quien efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya para estar concluyendo, vemos claramente aquí entonces la excelencia de Cristo en sus tres oficios: Rey, profeta y sacerdote. Y nos es presentada esta excelencia las primeras frases de esta carta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué? ¿Por qué no esperar un poquito más? ¿Por qué no generar un poquito más de misterio y de repente aparece Cristo? La respuesta es muy sencilla. Si tú eres como yo, en tu vida cristiana flaquea, si te estás sintiendo algunas veces tentado a abandonar la fe, hijo, Jesús es lo que tú necesitas. Necesitas a Jesús. Recuerda siempre, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él están todas las bendiciones de Dios. De Él proceden todas las bendiciones. Entonces, si te sientes hoy vacío, si tú dices, espiritualmente me siento vacío, no sé qué me pasa. Bueno, si te sientes vacío, ojo, no es porque Jesús esté vacío, sino porque tú necesitas más de Él. Necesitas más de Él. Porque Jesús es todo, absolutamente todo lo que necesitas. Si tienes a Jesús, lo tienes todo, porque Él es excelente. Necesitamos tenerlo. Por eso te pregunto, ¿tienes a Jesús? ¿Le perteneces? ¿Es Jesús tu Rey? ¿Entiendes y crees que Él es la revelación final y definitiva de Dios? Descansa solo en Él para la purificación de tus pecados. No pasemos por esa noche oscura de la fe. No flaqueemos. Cuando seamos tentados, no seguir adelante, abandonar la iglesia. Recuerda siempre, lo que más necesitas es a Jesús. Solo.